Señor, y que podamos ver tu mano poderosa en nuestras finanzas, en nuestra economía, Señor. Que todos los proyectos de este año o el año que viene, que están en los corazones de nuestros hermanos, puedan hacerse una realidad con tu respaldo, con tu bendición, Dios. Bendícenos, y te pido que en esta tarde también nos ayudes a ser obedientes. En el nombre de Jesús, amén. Pueden pasar, hermanos. Gloria a Dios. Alabado sea Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. A ver, yo creo que lo podemos decir mejor. A ver, a la 1, a las 2, a las 3. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Muy bien, muy bien. Muy bien, pues los niños pueden pasar a su clase bíblica con las maestras de la Biblia. Ya pueden pasar los niños. Y los demás nos preparamos para recibir la palabra de Dios. El domingo pasado tuvimos un mensaje tremendo que lo compartió el hermano Ismael con nosotros. Y él nos decía que le faltaba la segunda parte. Y entonces con la pastora dijimos, bueno, vamos a darle la oportunidad que pueda dar la segunda parte también, porque estuvo muy buena la primera. Así que vamos a recibir a nuestro hermano Ismael. Damos un aplauso al Señor por la vida de nuestro hermano, y vamos a pedirle que Él esté pasando aquí, y vamos a compartir lo que Dios tiene con nosotros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu siervo Ismael. Gracias porque tú lo usas, Señor, para hablarnos también. Y declaramos que esta palabra es una palabra de bendición, de restauración, de exhortación, de ánimo, pero también de desafío para ser esa clase de soldados de Cristo a la cual tú nos has llamado en esta guerra contra el pecado, contra el sistema mundano, contra nuestra propia carne. Queremos caminar en el poder de tu Espíritu, Señor. Bendecimos a tu siervo y te agradecemos por su vida en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Amén. Pues gloria a Dios, hermanos. Estamos contentos otra vez porque tenemos la oportunidad de compartir, como ya lo decía, y por ahí lo van a ver ahorita, pues la segunda parte de la predicación. La vez pasada hablamos de llaves de victoria en la guerra, y les compartí 7 llaves de victoria para que tú y yo podamos vencer, para que tú y yo podamos vencer al enemigo cuando éste nos desafía. Y son llaves que abren puertas espirituales, son llaves que tú y yo ya poseemos, porque Jesús nos dio las llaves, pero que muchas veces nosotros olvidamos, nosotros no las usamos, o nosotros las dejamos por allá simplemente. Así que Dios quiere traer a tu corazón, a la mente, a la memoria y a tu espíritu, sobre todas las cosas, cómo es que vamos a poder vencer en la guerra. Y quiero hacer una muy breve oración, porque ya hemos orado. 10 segundos. Señor, gracias te damos, ponemos en tus manos estos corazones, abre nuestras mentes, desafíanos también con tu palabra, pero también impúlsanos y llénanos de tu poder, de tu valentía, de tu presencia, para poder vencer en la guerra cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Y veíamos la historia del pueblo de Israel, cuando Israel estaba atravesando el desierto. Israel atravesaba el desierto, había salido de Egipto, tenía una mentalidad de esclavitud,
Y ellos tuvieron que empezar a entender cómo era el Dios de sus padres. ¿Quién era el Dios de sus padres? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. A muchos de ellos se les había olvidado, porque habían pasado muchísimos años allá en Egipto, siendo esclavos. Y ya tenían una mentalidad reprobada, una mentalidad de esclavitud. Pero cuando Moisés va y los saca del desierto, ahora ellos empezaron a probar la libertad que Dios había traído a su vida. Una libertad que para todos ellos era nueva. Pero es necesario, así como el pueblo de Israel, saber ejercer esa libertad. Saber luchar cada día en la batalla en la que estamos inmersos. Y el pueblo de Israel lo aprendió, lo tuvo que empezar a aprender. Dios se lo tuvo que enseñar ahí en el desierto. Muchos de ellos respondieron fielmente con fe. Les compartía en la primera parte, hablando de Josué. Él acató una orden y él obedeció por fe. Él no tenía la experiencia de ser un guerrero. Él no tenía la experiencia de ser un soldado. Pero él simplemente obedeció a Moisés y por ende a Dios. Y por fe venció. Venció contra este cuerpo guerrero de lo que habíamos hablado, los que eran los amalecitas. Los amalecitas habían empezado a trastornar al pueblo de Israel. Habían empezado a hacerle guerra cuando ellos estaban atravesando el desierto. Y el Señor traía a mí que, aparte de compartirte las siguientes llaves de victoria en la guerra, reforzara unos puntos de las llaves previas que habíamos visto. Esta segunda parte son 4 llaves más, solo 4. Pero antes de eso quiero mencionar cosas importantes que no dije la ocasión pasada. Amalek representa todo el espíritu contrario al espíritu de Dios. Amalek representa tu carne. Amalek representa los deseos de la carne. Amalek representa el mundo. Amalek representa el sistema pecaminoso del anticristo. Amalek representa el sistema babilónico. Amalek representa a Satanás y a sus demonios. Amalek es aquella fuerza espiritual, aquellas personas espirituales de maldad, aquellos seres que te vinieron a hacer la guerra desde el momento en que tú te decidiste seguir a Cristo. Wow. Amalek es aquel que no va a querer que tú estés aquí. Y no solo aquí, sino que hagamos la obra que Dios nos ha enviado a hacer allá afuera principalmente. Pero Amalek no va a querer que tú te vengas a llenar a la casa de Dios. De Dios. Ese es Amalek. Esos son los amalecitas. Y los amalecitas no tienen piedad del pueblo de Dios. Amalek no tuvo piedad del pueblo de Dios cuando iba cansado, trabajado y cargado, como lo habíamos visto hace 7 días. Sino que no tuvieron piedad de los débiles y se ensañaron contra ellos. Tú y yo no debemos tener piedad de Amalek. No tengas piedad de los deseos de tu carne. No tengas piedad de la pereza. No tengas piedad del desánimo. Tú debes de atacar cada una de esas cosas con las llaves que Dios nos ha dado. Amén. Con las llaves espirituales que Dios ya nos dio para que tú y yo nos fortalezcamos en el Espíritu de Dios. Así es. Llaves espirituales que si tú las pudieras ver espiritualmente, son llaves gigantes, son llaves enormes, son llaves de oro que abren cerrojos pesados, cerrojos duros, cerrojos grandes que Amalek no quiere. No solo que tú abras, ya ni siquiera que tú descubras. Amalek no va a querer que tú encuentres estas puertas espirituales. Y mucho menos Amalek va a querer que tú encuentres las llaves para abrir esas puertas espirituales.
Hay que saber dónde están esas puertas. Pero lo más importante, hay que saber con qué llave se abre esa puerta. La primera fase para que escalar al siguiente nivel espiritual es saber qué puerta debes abrir. Y la segunda es qué llave abre esa puerta. Y vimos la obediencia de Josué. Y yo nada más te quiero recordar que ahí estamos en Éxodo capítulo 18, capítulo 17, verso 8 al 16. Esa es la única parte de la palabra de Dios que estamos usando para este mensaje. Y vamos a continuar ahí. Y yo te mencionaba la llave número 1, era la obediencia de Josué. Recuerda que obedecer es caminar bajo una asignación, caminar bajo un mandato, caminar bajo una orden. El que quiere pasar al siguiente nivel espiritual tiene que obedecer, tiene que caminar bajo orden de Dios y de aquellos a quien Dios dispuso para su cuidado espiritual. No hay tal forma de que tú y yo seamos solos, solitarios. No existe eso en la palabra de Dios. Pero es que, hermano, yo obedezco a Dios. Sí, pero Dios puso a la iglesia también. Y Dios te va a hablar por medio de su iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no eres tú solo nada más. Eres parte del cuerpo de Cristo. Así que la obediencia es la base. Es la llave o la llave más grande que tú y yo podemos utilizar para abrir cerrojos espirituales de maldad. Amén. La obediencia. Y Josué caminó en esa obediencia. La obediencia siempre trae la bendición de Dios. Siempre. Siempre. Tú no vas a ser el primer hombre o mujer que compruebe y diga, estoy obedeciendo y no veo la bendición de Dios. No lo vas a hacer nunca. Porque es una ley espiritual que se ha cumplido desde siempre, desde antes de que el mundo existiese. Así que la obediencia trae bendición. Y ya te imaginarás lo que trae la desobediencia. Trae la maldición de Dios. La palabra de Dios, y dijo el profeta, de Dios viene la bendición y de Dios viene la maldición. Y aquí pongo delante de ustedes la bendición. Si obedecen a todas las palabras, al pacto, si hacen su parte, traigo bendición. Pero también pongo delante de ti la maldición. Si no obedeces a todas las palabras que yo te he dicho, que yo te he mandado. ¿Sabes por qué Israel fue atacado por los amalecitas? Porque si tú vas a una página atrás de lo que estamos leyendo, Éxodo 17:8, la palabra nos narra de la historia de Moisés y la peña de Oreb. ¿Y qué fue el tema central de esa parte? La desobediencia del pueblo, la murmuración de Israel contra Dios, la incredulidad por pensar que Dios no podía dar de beber al pueblo, y murmuraron contra Dios, murmurando contra Moisés, contra el líder de Dios. Y fue tal la rebeldía, fue tal la desobediencia del pueblo, que aún Moisés, siendo un hombre manso y siendo el varón de Dios, también se dejó llevar por su enojo santo de lo que estaba viendo con el pueblo. Moisés no podía creer que después de haber partido el mar rojo en dos, el pueblo todavía no creyera que Dios los iba a sustentar. Wow. ¿Te imaginas ver el mar partido en dos? Estar tú en la playa y ver que el mar se parte en dos y se haga un muro de tu derecha y un muro de tu izquierda, y pases como sin nada, verlo tú con tus ojos. Pues Moisés se enojó porque el pueblo había visto eso, y ahora el pueblo estaba dudando de que Dios les podía dar de beber. Se enojó tanto Moisés que él también se desesperó y deshonró a Dios en una instrucción que Dios le había dado.
entonces el contexto es desobediencia. Antes de la palabra que hemos estado leyendo, Éxodo 17:8. Por eso Amalek subió contra Israel, porque momentos antes Israel había pecado contra Dios en desobediencia. La desobediencia es una puerta abierta, pero no puerta espiritual de la que estamos hablando. Es una otra puerta espiritual, pero del otro lado, que le abre la puerta a que el enemigo, a que Amalek venga contra ti, a que Amalek te arranque las cosas que Dios ya te ha dado, la bendición de Dios, la protección de Dios, la provisión de Dios. Wow. Dios ya te las ha dado. Nosotros estamos sentados en lugares celestiales, pero muchos andan en su corazón en lugares terrenales. Wow. ¿Dónde está tu corazón? Y esa era la llave número 2, la posición de Moisés. Moisés dijo: yo subo a un monte alto, y tú, Josué, ve y pelea. Hay dos frentes para la batalla. El frente espiritual es el que sostiene el frente terrenal. El frente espiritual es el que sienta la base para que tú tengas victoria en el terreno natural y visible. Es el frente espiritual. Y Moisés subió. ¿Dónde estás tú sentado? ¿Dónde estás tú parado? ¿En lugares celestiales o en lugares terrenales? Esa fue la llave número 2. Wow. Recuerda que Cristo nos ha escondido en su presencia, allá arriba. Y algo que me gusta mucho mencionar, y lo dije en una ocasión pasada, cuando Jesús oró en el Getsemaní, cuando Él oró ahí en el jardín de Getsemaní, previo a la prueba más grande que Él iba a enfrentar, no fue la tentación en el desierto, esa fue una, la que lo preparó para su ministerio, pero la prueba más grande era esa copa amarga, que Jesús había dicho: Señor, Dios, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, quítala, no quisiera beberla. Pero se impuso el Espíritu, pero no sea lo que yo, sino lo que tú. Y Jesús orando ahí en Getsemaní, y dice la palabra que oraba de tal manera que caían gotas como de sangre. ¿Hemos estado alguna vez así en oración delante de Dios? No. Por eso a veces no hemos visto la victoria, porque no hemos seguido el ejemplo de Jesús. Él siendo el Hijo de Dios, la comunión del Padre era con su Hijo al 100%. Él oró y se inclinó a Dios hasta sudar agua como gotas de sangre, siendo Jesús. ¿Y tú y yo qué estamos haciendo para vencer? ¿Tú y yo qué estamos haciendo en casa? ¿O nos estamos distrayendo simplemente con las cosas del mundo? Con el oro de Amalek, con el botín de Amalek, con lo que Amalek quiere traer a ti, te quiere distraer. Mira, esto es parte del botín, te lo comparto si quieres, pero vente conmigo. Jesús estaba orando ahí en el jardín de Getsemaní, pero su espíritu nunca bajó de la diestra del Padre. Aleluya. Su espíritu siempre estuvo a la diestra del Padre, como estaba en la tierra. Pero Jesús nos dio el ejemplo de morar en lugares celestiales, aunque estaba pisando lugares terrenales. Tú puedes estar pisando lugares terrenales, pero tu espíritu es el que debe de estar en lugares celestiales. Amén. Mientras tú y yo oramos aquí, mientras tú y yo nos reunimos para orar y bendecir el nombre de Dios, físicamente estamos aquí, nos vemos aquí, pero nuestro espíritu debe de estar a la diestra del Padre. Y el Espíritu de Dios debe ser esa conexión del Espíritu de Dios mismo con tu espíritu y con mi espíritu. Toda fuente de victoria proviene de lo alto. Toda la fuente de victoria proviene del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación, dice su palabra. Y de eso nos habla también el libro de Colosenses. Estar sentado allá, escondidos en Cristo. Pero no solo Colosenses, el salmista no se quedó atrás. El salmista decía en el Salmo 18:33, y si lo pueden poner,
estaría muy bien. Salmo 18:33. Y el salmista sabía lo que su espíritu estaba clamando, sabía lo que su espíritu necesitaba. ¿Quién hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas? ¿Dónde está posicionado tu corazón? ¿Dónde está tu espíritu? Habacuc 3:19, por favor. Y no solo el salmista y el nuevo pacto, sino también los profetas. ¿Cuál lugar? Habacuc 3:19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. ¿Te das cuenta del paralelismo que existe entre Salmo 18:33 y Habacuc 3:19? Dicen prácticamente lo mismo. Lo mismo. Debes de estar en las alturas. Aleluya. Gloria a Dios. Esa es y fue la llave número 2. La posición de Moisés, las alturas de Dios, el monte de Dios. Pelear la batalla terrenal que tú estás viviendo ahorita y tú la quieres pelear nada más terrenalmente, con tu intelecto, vas a fallar. Dale el respaldo espiritual. Amén. Porque de ahí viene la victoria. Aleluya. Amén. De ahí se gana. Desde ahí tenemos victoria. Aleluya. La llave número 3 que te mencioné fue la vara de Moisés. Convertir lo que tú y yo tengamos en la mano. Lo que Dios te dio, úsalo. Nada es lo suficientemente pequeño como para que Dios no lo pueda usar. Moisés tuvo un palo seco en su mano y mira lo que hizo. Abrió el mar en 2. Sacó agua de la peña. Hizo prodigios y señales. La vara se convirtió en una serpiente y mató a las serpientes de Faraón. Representaba la victoria de Cristo sobre la victoria de Amalek, sobre la victoria del mundo, sobre la victoria del enemigo. Gloria a Dios. Lo que tú tienes en tu mano es una herramienta profética para que Dios la pueda utilizar. Y te mencionaba que no dejes que esa vara que Dios te ha dado, la cual Dios le ha dado su nombre, la vara de Dios, se vuelva a ser la vara tuya. No dejes que se vuelva a secar. No dejes que lo que Dios te entregó se pudra, se consuma. Porque un palo seco, ¿para qué sirve? Para ser quemado. Así es. Un palo seco sirve para ser quemado. Mateo 7:19. Árbol que no da fruto es igual a un palo seco. Un palo que no sirve. Un palo que está pronto a ser desechado. Y Dios no quiere desecharte. Dios no quiere arrebatarte lo que Él ya te ha dado. Pero Él lo puede hacer. Mateo 7:19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Para eso sirve un palo seco. Pero el Espíritu de Dios vivifica. Aleluya. El Espíritu de Dios nos da vida. Y le da vida a lo que tú posees. Le da vida a lo que tú tienes. Le da vida. Y lo hace usar para su gloria. Amén. La llave número 4 que te mencioné fue la oración y la adoración. Que era como un sacrificio vivo. Ahí en el versículo 11 de nuestra palabra base, Éxodo 17:11. Y Moisés levantaba las manos en alto, estando en el terreno en el que debía pelear la batalla. Levantaba las manos en alto. Y eso es la oración, es la intercesión que tú y yo tenemos que elevar. No existe guerra espiritual sin oración. Tú y yo no podemos ser nombrados guerreros de Dios si no estamos orando. Amén. Tú y yo no podemos ser guerreros de Dios si nada más oramos por los alimentos. Tú y yo no podemos ser guerreros de Dios si nada más le damos gracias por un día más de vida. Es parte de. Pero si nada más oramos por eso, olvídate. Amalek va a venir y te va a consumir. Amalek va a venir y te va a hacer como quiere. Wow. No podemos estar así nada más. No podemos dejar de crecer. Porque crecer significa estar vivos. Y dejar de crecer significa Estar muertos.
Tenemos que crecer en la oración. Tenemos que crecer en la intercesión. Aleluya. Tenemos que ser diferentes. La palabra de Dios nos dice en el nuevo pacto, y Jesús le dijo a sus discípulos justamente en esa parte, cuando Jesús empezó a orar en el monte, en el jardín de Getsemaní: ¿están ya dormidos? Velad y orad. No ha pasado ni una hora y ya están dormidos. Velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad para que tú y yo no entremos en tentación. Tú no vas a vencer la tentación porque moralmente o intelectualmente sabes que está mal caer. Aunque sepas que está mal, vas a caer si no hay oración. Tú y yo no podemos vencer el pecado con nuestra fuerza, nuestra previa experiencia, nuestra moralidad, porque eventualmente vamos a caer. No hay otra forma de vencer el pecado sino con la oración, Así es. en comunión con Dios. Amén. Y la comunión empieza allá en tu casa, en intimidad. Dice la palabra de Dios, ahí en tu cuarto, en tu aposento, cierra la puerta. Y en lo secreto, ora a tu Padre que está en los cielos. Y tu Padre que está en los cielos, Él te va a escuchar. Ahí empieza la guerra. En el cuarto de guerra, en el cuarto de oración. Aleluya. De aquí todos nos venimos a continuar con la guerra. Amén. Aquí venimos a recibir mayores bendiciones todos juntos. Cuando oramos, cuando traemos la bendición desde casa y venimos aquí y nos acrecentamos. Amén. Crecemos en unidad, en armonía, en el poder de Dios. Jehová nos da descanso. Y esa fue la siguiente llave: descanso en la promesa. Siéntate en la palabra de Dios, como Moisés se sentó. Dice ahí nuestro verso base, Éxodo 17, y más adelantito en el verso 11 y 12, dice que Ur y Aarón levantaron las manos de Moisés, pero que también le pusieron una piedra para descansar y que él se sentase y no se cansase. Siéntate sobre la roca, reposa sobre la palabra de Dios. El que reposa en la palabra de Dios tiene victoria. Amén. Porque su casa está fundamentada en la roca. Amén. Porque su casa no está en las arenas movedizas de lo que diga el hombre o de lo que te diga tu propia mente. Dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón. Y la mente es una extensión del corazón. Tu propia mente te puede engañar muchas veces. Siéntate en la palabra de Dios. Dice ahí que Él no tiene sombra ni mudanza de variación. Así es. Él es fiel. Aleluya. El que se sienta en la roca va a vencer. El que se sienta en la roca tiene la llave para abrir esa puerta espiritual y vencer al enemigo. Éxodo 33:14. Y Jehová, 33:14. Tenemos que descansar en la roca. Y Él le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Cuando tú y yo nos posamos sobre la piedra, tenemos el descanso de Dios. Salmo 23:12. 23:1 y 2. El descanso para ti, para mí es esencial. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y el 2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Los pastos delicados son la palabra de Dios. Los pastos delicados donde tú y yo podemos reposar, los pastos delicados donde tú y yo podemos descansar, es la palabra misma de Dios. El ser humano encuentra reposo cuando encuentra una pradera verde y se sienta y se reposa. Pero tú y yo también somos las ovejas, y las ovejas encuentran alimento en los pastos verdes. Amén. No en pastos secos, no donde hay abrojos y espinos. El pasto verde es la alfombra de Dios, es la alfombra natural de Dios. Siéntate en la palabra, reposa en la palabra. Pero mira, el pasto no solo es para descansar si tú eres oveja. El pasto es para comerlo. El pasto es para que tú te alimentes de un pasto verde, un pasto vivificado.
un pasto lleno de agua, un pasto lleno de su savia. Eso es lo que la oveja disfruta. Pastos verdes, donde Dios nos hace descansar. Y la siguiente llave que vimos fue la constancia y la firmeza de Josué. La constancia y la firmeza de Josué. Dice ahí el verso 12 de Éxodo 17. Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Pero también Josué tuvo firmeza en sus manos, porque él allá abajo en el valle estaba peleando la buena batalla. Moisés peleando la buena batalla espiritual y Josué peleando la buena batalla terrenal. Hubo firmeza en la mano de Josué. Hubo firmeza, no se cansó. La firmeza es la constancia. Hemos escuchado, y es una gran verdad, no es vencedor el que llega, sino el que llega y el que se mantiene. Ese es el vencedor, el que llega y el que se mantiene. Y no se queda ahí, no el que llega y se mantiene, sino el que llega, se mantiene y termina la batalla, la carrera. Ese es el vencedor. Amén. El tú llegar a Cristo es una parte. El ser constante es el siguiente nivel. Y ya muchos se quedaron allá, en el primer nivel. Ya muchos. Constancia es el segundo nivel. Y el tercer nivel es acabar. Y muchos se quedaron también. No seamos de los que se quedan. Le dijo Pablo, nosotros no somos de los que se vuelven atrás. Retroceden. Nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que continuamos peleando la buena batalla contra Amalek hasta el fin. Amén. Constancia. Josué, en otra parte de la palabra de Dios, hizo otro milagro. ¿Te acuerdas cuando Josué detuvo el sol? Sí. Y Dios le dio victoria sobre los madianitas al pueblo de Israel. Josué oró para que el sol y la luna se detuvieran. Wow. Quiero decirte que se va a hacer un milagro sobrenatural para que obtengas la victoria. Amén. Aleluya. Se va a hacer un milagro sobrenatural para que tú puedas obtener la victoria. Pero no va a ser si no está la constancia de Josué. Wow. Si no eres constante como Josué, no vas a ver el milagro de Dios. No vas a ver el sol de tu prueba detenerse. Para que haya luz. Y el que camina en luz no anda en tinieblas. Y el que no anda en tinieblas anda en victoria. Y Josué no caminó en tinieblas. Se paró el sol, no se hizo de noche. La noche no llegó a su vida. Él alargó el día. Alargó el sol de justicia sobre su corazón. Alargó el sol de justicia sobre su prueba. Le dijo al sol de justicia, le dijo a Jesús: reposa sobre mí, que la noche no me cubra. Y la noche puede ser tu incredulidad y la desobediencia. No dejes que la noche llegue a tu casa. No dejes que la noche llegue a tu corazón. Dile a Jesús, que es el sol de justicia: quédate aquí hasta que termine la batalla. Amén. Quédate aquí hasta que termine a los madianitas. Quédate aquí hasta que termine los amalecitas. Y Dios te va a responder: sí, perfecto, yo voy a estar aquí. Tú ora con la constancia y la fe que demostró Josué, y yo te voy a dar la victoria de día. Amén. Y yo te voy a alargar el día para que tú puedas vencer. Amén. Y yo voy a amanecer sobre ti, porque soy la estrella de la mañana, dice el Señor. Amén. Él es la nueva misericordia de un nuevo día. Sí, Señor. Y la siguiente que te compartí, la siguiente llave, el domingo pasado, fue a filo de espada. A filo de espada. Y ahí en el verso 13 de Éxodo 17 dice: y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. A filo de espada. Y te mencionaba que la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra hasta lo profundo del alma, el corazón, del espíritu, los huesos, las coyunturas, parte
y discierne los pensamientos del hombre. Esa es la palabra de Dios, una espada aguda. Y en Apocalipsis, Jesús, hablando de Jesús, dice que Él derrotó a sus enemigos en la batalla final. Que por cierto vamos a hablar, como ya lo decía, el siguiente domingo de los tiempos finales. No te lo pierdas porque es necesario conocer, es necesario saber lo que viene. Y Jesús dijo, habló, y Apocalipsis nos dice que con la espada de su boca, aguda, de doble filo, venció a sus enemigos. Jesús no tuvo que hacer nada. El poder del enemigo, el poder de Amalek, no es paralelo a Jesús. No se compara a Jesús. Hermano, es que Satanás me está haciendo la guerra. Primero asegúrate si en verdad Satanás te está haciendo la guerra y no es el resultado de la desobediencia. Y después que te hayas asegurado que Satanás te está haciendo la guerra, Satanás no es todopoderoso. Jesús lo es. Él es el todopoderoso. Él es victorioso. Y Él te va a dar la victoria en medio de la guerra. Él ya venció por ti. Ahora es necesario que tú pelees la buena batalla, como decía Pablo. Pelea la buena batalla. La guerra está ganada. Oye, yo quiero ser un soldado así, ¿verdad? Que le aseguraran a un soldado, ¿sabes qué? La victoria está ganada. Aleluya. Tú ve, haz presencia, esfuérzate, sé valiente, y si tú lo haces, vas a vencer, no vas a morir, no te van a matar. Aleluya. ¿Qué soldado no iría a una guerra así, con esa garantía? Pues quiero decirte que somos nosotros. Aleluya. Que somos esos soldados con esa garantía. Ya si no vamos, hermano, ya si no vamos, vamos a pelear a filo de espada. Amén. La victoria se gana con la espada en la mano. Amén. A ver, otra vez. La victoria se gana con la espada en la mano. Amén. La victoria se gana con la espada En la boca. en la boca. Wow. Amén. La victoria se gana cuando tú pronuncias palabra de Dios sobre la situación. La victoria se gana cuando tú le dices a Amalek, Te vas. fuera, Aleluya. no tienes poder. Como quieras venir contra mí, tú veniste por allá, por ese camino. Amalek, te tengo noticias. Pase por 7. Tú te vas a ir por 7 caminos. Aleluya. Y nada va a hacerme daño. Nada va a hacerme daño. A filo de espada quiere decir que la victoria se gana con valentía. Valentía. A filo de espada quiere decir que la victoria se gana con decisión, siendo decisivos contra el mal, siendo decisivos contra Amalek, no siendo tibios como Saúl fue tibio contra Amalek. Ajá. Porque él peleó contra Amalek y fue tibio, como te mencioné la vez pasada. Quiso tomar del botín de Amalek. ¿Ves lo que pasa cuando tú quieres sacar provecho de la carne para tu propio beneficio pasajero? Amalek te va a derrotar. Porque si tú juegas con Amalek, Amalek va a jugar contigo. Wow. Tú no puedes jugar con Amalek. Tú no puedes venir y no podemos estar aquí jugando. No, porque hay uno que no está jugando. Si tú estás jugando, o si yo estoy jugando, hay uno que no está jugando. Satanás no está jugando a la iglesia. Satanás no se quiere ir solo. Satanás sabe su destino, pero cree, ignorando, inocentemente, que entre más se lleve, tal vez se pueda amortiguar su destino final. No es así. Él se quiere llevar a cuantos más pueda. A filo de espada es pelear a morir. Eso es pelear a filo de espada. Pelear a morir. A morir. Y tú y yo debemos de morir a Amalek. Tú y yo debemos de morir a la carne. Tú y yo debemos de morir a eso. Debemos de darle todo a Dios. El gobierno de nuestra vida, el gobierno y el control de nuestro corazón. Morir a ti mismo. ¿Qué cosa tan grande
¿Qué cosa? No es cualquier cosa, pero en Cristo somos más que vencedores. Amén. Lo podemos hacer. Tenemos la victoria. Tú y yo podemos morir a nosotros mismos. Ve allá afuera al mundo y nadie puede morir a sí mismo. Nadie puede morir a su orgullo. Nadie puede morir a su codicia. Nadie puede morir a sus deseos pecaminosos, a los deseos carnales. No se puede. No puedes. Un rito no puede hacerte morir eso en tu carne. El Espíritu de Dios puede hacerlo. Aleluya. El Espíritu de Dios puede hacer morir todo eso. Pero por eso es necesario estar en la presencia de Dios. Y ahora sí, siguiente llave que no te había mencionado. Levanta bandera. Levanta bandera. La palabra de Dios dice ahí en el mismo verso, Éxodo 18. Perdón, me salté uno. Deja ahí pendiente levanta bandera, porque antes de esa es haz memoria, haz memoria, haz memoria. Y dice la palabra de Dios en el verso 14: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Wow. Haz memoria, recuerda, haz memoria de lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Tú y yo no podemos vencer si no recordamos lo que Jesús ya hizo en el pasado. Tenemos que hacer memoria de las victorias pasadas. Recuerda cuando viniste a Cristo. Simplemente empieza desde ahí. Recuerda cuando viniste a Cristo y todo cambió en tu vida. Yo lo recuerdo y lo tengo muy presente, como si fuera ayer. Me acuerdo de muchos detalles y de muchas cosas. Dice la palabra de Dios, viviendo en nuestros delitos y pecados, creyendo que simplemente el placer de la vida, la vanagloria de la vida nos iba a sustentar y nos iba a ser suficiente para la felicidad, para el placer. Y no era así. Hasta que llegué a Cristo. Más bien, Cristo tocó la puerta de mi corazón y yo se la abrí y lo dejé entrar. Y como dice la palabra, el que me deje entrar cenará conmigo y yo cenaré con él. Amén. Y de ahí empezó el festín con el Señor. Debes de recordar cuando Cristo te levantó, cuando tú estabas o estábamos en la miseria. Debemos de recordar cuando no teníamos paz. Debemos de recordar cuando esa persona en la que confiábamos, llámese pareja, llámese dinero, trabajo, creíamos, amigos, creíamos que era todo, pero nos dimos cuenta de que no. Nos dimos cuenta de que había algo mayor, algo más grande, algo que no sabía fallar. Y cuando yo bebí de esa agua, ya no quise beber de otras aguas. Cuando yo viví eso, ya no quise más otra cosa. Tú y yo debemos de recordar las victorias pasadas para tener el ánimo y el impulso de ganar las batallas futuras. Amén. Y tener nuevas victorias en Cristo. Amén. La palabra de Dios, y Dios le dijo al pueblo de Israel: escribe, escribe, memoriza las palabras, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, en los dinteles de tu puerta, en los postes de tu puerta, y repíteselas a tus hijos una y otra vez. Haz memoria de la palabra de Dios. Haz memoria. Hombres de Dios hicieron memoria y levantaron memoriales recordando las victorias que Dios les había dado. Noé, cuando Noé estaba en el arca y encalló en el monte Ararat, dice la palabra de Dios que se abrió la puerta. Noé no la abrió, Dios la abrió. Porque Dios la había cerrado, y lo que Dios cierra, Nadie abre. nadie lo abre. Dios lo tiene que abrir. Dios lo tiene que abrir. Dios abrió la puerta del arca y le dio un nuevo comienzo a la vida de Noé, a sus hijos y a sus nueras, y a su esposa, porque
creo que eran 8 personas. Y dice la palabra que Noé, al ver que había salido, al ver que el agua había descendido ya después de tantos días, 40 días, no había ley. Dice que él tomó animales limpios, animales puros, hizo un altar y le dedicó a Dios una ofrenda. Hizo memoria de la victoria que Dios le había dado. Hizo memoria. Cuando tú levantas un memorial en tu vida, estás levantando un símbolo para Dios. Y eso me lleva al siguiente punto que te había dicho ya. Levanta bandera. Levanta bandera. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Dios es mi bandera. Amén. Dios es mi bandera. La bandera es el símbolo sobre el cual los ejércitos se ponen en marcha. La bandera es el símbolo que prepara a los ejércitos para la guerra. La bandera es para diferenciar a un pueblo y de otro. Por eso tú y yo tenemos una marca especial en nuestro corazón, en nuestra frente, y tenemos una bandera que es Cristo el Señor. Amén. Él es nuestra bandera. Amén. Él es Jehová Nisi. Él es el Todopoderoso. Y cuando tú levantas bandera en fe, estás declarando: aquí entierro la bandera. Declaro que esto es victoria. Declaro que este terreno en el que estoy peleando va a ser un terreno de victoria. Amén. Levanta bandera y entiérrala en el terreno donde quieres ver la batalla ganada. Moisés levantó una bandera y él supo honrar a Dios en agradecimiento. Agradece, alaba a Dios. Edifica un altar en agradecimiento, como lo hizo Moisés, pero también como lo hizo Noé cuando te estaba diciendo que llegó el arca a Ararat. Pero no solo ellos, también Josué, más adelante en esta guerra contra los amalecitas, él también levantó un memorial, porque recuerda que Josué era el que estaba al lado de Moisés. Moisés partió el mar rojo y Josué no se quedó atrás, porque Dios le dijo a Josué: así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Amén. Así como estuve con Moisés e hice portentos, maravillas, señales y milagros, así también los voy a hacer de tu mano. Amén. Para que conozca el pueblo que yo también estoy contigo. Aleluya. Y Josué partió ya no el mar rojo, partió el Jordán y atravesó el pueblo el río Jordán. Y dice que cuando el río Jordán se había detenido, porque venía el flujo desde arriba, el río Jordán venía con su fuerza en el cauce, de allá arriba, allá las aguas se detuvieron en un montón, y por ende acá abajo ya no llegaba el agua y podían cruzar. ¿Viste cómo Dios hace las cosas diferentes? Pero la victoria la repite si tú eres obediente, si tú honras a Dios. La victoria que tú escuchaste allá que hizo un hombre de Dios, la puedes repetir en tu vida. Si tú tienes y pones en práctica los mismos principios de victoria, si tú también sacas las llaves y las pones en el cerrojo adecuado y abres la puerta adecuada. Josué imitó a Moisés en honrar a Dios. Y Pablo también decía: imítenme a mí, imítenme, porque yo soy imitador de Cristo. Lo que es digno de imitar, imítalo. Amén. Lo que es digno de desechar, deséchalo. Y pasó Israel en el Jordán. Y Josué le dijo a 12 representantes de las tribus: tomen una piedra aquí en medio del Jordán, porque imagina, se secó, había muchas piedras. Y cada uno tomó su piedra, y dice la palabra que se la echaron al hombro. Era pesada, se la llevaron. Y donde acamparon allá, adelantito, pasando el Jordán, ya del otro lado, para llegar a la tierra prometida, levantaron ahí, hicieron un campamento y levantaron un memorial a Dios. Pero mira, eso fue lo que Dios le mandó a Josué. Dios le dijo: dile al pueblo que lleve una piedra y las ponga allá. Pero Josué fue más allá.
Repite conmigo, ir más allá. Ir más allá. Ir más allá en Dios. Josué ya se había adelantado el pueblo y Josué usó otras piedras y levantó un memorial en medio del río Jordán. Dejó ahí el memorial. Las aguas tuvieron que desembocar nuevamente, pero dice la palabra de Dios, y esas piedras están ahí hasta el día de hoy. Josué hizo algo más allá de lo que Dios le había pedido. Y la obediencia se trata de ir más allá. La obediencia tiene esos dos niveles. Primer nivel, yo obedezco lo que Dios me dice. Segundo nivel, yo no solo obedezco palabras, yo cumplo los deseos de mi Padre. Yo cumplo los deseos de mi Padre, porque mi deseo está en su deseo. El deseo mío está en el deseo de Dios. Y esto lo mostró David. Y esto lo mostraron los siervos de David. David tuvo 30 valientes. Y entre esos 30 valientes había 3 más valientes. 3 que iban más allá, en proezas, en milagros. Y un día declara la palabra que David, Tenía sed. estando sediento, él dijo al aire: oh, ¿qué diera yo por beber de las aguas donde estaban acampando el pueblo contrario a Israel? Él no les dijo: a ver, mis valientes, vayan porque yo quiero beber de esa agua. No dijo eso. Él simplemente expresó su deseo. Expresó su deseo. Y dice que estos 3 valientes, dile al que está a tu lado: tú eres un valiente de Dios. Tú eres un valiente de Dios. Dice que ellos se levantaron y ellos 3 fueron, irrumpieron en el campamento contrario, tomaron agua y se la llevaron a David. Y le dijeron: rey, usted tenía ganas de esta agua. Wow. Nosotros fuimos por ella. David no la quiso beber porque él dijo: estos hombres arriesgaron su vida por mí. Lejos esté de mí yo beber esta agua, y la derramó. Pero quiero que veas, el enfoque está en los valientes de David. Los valientes fueron más allá. No fue necesaria una palabra que se les dijese, que se les ordenara. No fue necesaria. Ellos vieron el deseo de su Señor. ¿Cuál es el deseo de Jesús para ti? ¿Qué es lo que Dios tiene en su corazón con respecto a tu vida? La obediencia es más allá de obedecer palabras. La obediencia es cumplir deseos, es cumplir anhelos cuando nadie te los está pidiendo, cuando nadie te los pide. Tú no necesitas palabras, tú necesitas morar en el corazón de Dios. Ese es el siguiente nivel de obediencia. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Llave número siguiente, creo que es la 10. Sí. Estado de alerta. Mantente en alerta. Mantente en alerta. Y dice el verso 16: y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Wow. Y ahí está el énfasis: de generación en generación. La palabra declara más adelante que Amalec, a fin de cuentas, fue destruido totalmente y fue raído. No hubo más descendientes de los amalecitas, no hubo. Entonces, ¿por qué dice la palabra de Dios aquí en Éxodo 17:16 que el pueblo tendría guerra contra Amalec de generación en generación? Aquí ya Dios nos estaba hablando del Amalec espiritual. Es de generación en generación. Y eso no se va a acabar hasta que tú y yo
estemos allá arriba en los cielos. Cuando tú y yo ya hayamos ganado la victoria. Mientras tanto, tenemos guerra de generación en generación contra Amalek. Por ello es necesario que tú y yo estemos en un estado de alerta. Alerta. Estar alertas. Es un estado permanente de no descuido. Un estado permanente de estar con los ojos espirituales bien abiertos. Eso es estar alerta. Y estar alerta va en contra de la carne, porque la carne va a querer dormir, porque la carne se va a querer distraer. Estar alerta es ir contra corriente. Estar alerta es un pez subiendo la cascada hacia arriba. Wow. Eso es estar alerta. Donde nos acomodemos tantito, el agua de la cascada nos va a llevar de vuelta al estanque. Pero tú y yo no queremos permanecer en el estanque. Queremos ir cuesta arriba en el río. Amén. Ir cuesta arriba en el río de Dios. Amén. Arriba es la victoria. Aleluya. Abajo es la derrota. De arriba son las promesas. Aleluya. De abajo es lo que Amalek te da y te ofrece. De arriba son las riquezas espirituales en Cristo Jesús. Amén. De abajo es el oro falso que Amalek te quiere vender. Ese oro que tiene apariencia de brillo, pero su brillo no es brillo. No es brillo. Pero el oro del cielo, allá donde están las calles de oro, dice la palabra de Dios, es un oro diferente. Es un oro refulgente. Es un oro distinto. Es un oro espiritual. Busca el oro espiritual. Deja de cavar por el oro terrenal y busca el oro espiritual. El oro espiritual tiene otro brillo. Amén. El oro espiritual brilla diferente. Ajá. Oro verdadero. Es el oro verdadero. Es el oro real. Primero busca el reino de Dios y toda su justicia, y todo será añadido. Todo será añadido conforme a tu necesidad. Escucha esto: será añadido conforme a mi necesidad. A veces no tendrás abundancia, a veces no la tendrás, pero sí va a ser suplida tu necesidad. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Será suplida tu necesidad. Y Pablo lo dijo: he aprendido a estar contento con lo que tengo cuando hay abundancia, y he aprendido a estar contento cuando hay escasez. Amén. Tu alegría y tu gozo no residen en lo que tienes o cuánto tienes. Si así fuera, tu carácter y tu ánimo fluctuaría. Wow. Y tú fueras como las ondas del viento, como las ondas del mar, fluctuante. Pero ahí no debe de estar tu oro, ahí no debe de estar tu gozo. Tu gozo está en Cristo. Tu gozo está escondido en Cristo. Ahí tú no vas a fluctuar, porque Él es la roca inconmovible, Aleluya. inconmovible de los siglos. Primera de Corintios 10:12. Primera de Corintios 10:12. Estamos terminando. Permanece en ese estado de alerta. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Wow. Cuando tú y yo estamos en alerta, cuidamos donde pisamos. Amén. Cuidamos donde nos metemos. Cuidamos cuál es el siguiente paso que vamos a dar. La palabra de Dios dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si es así, el Dios de paz siempre te va a guardar. Amén. La lámpara es para que veas dónde vas. La lámpara te ayuda a mantenerte en un estado de alerta profundo. Apaga la lámpara y tu alerta se va a apagar. Cierra la lámpara y vas a quedar en tinieblas. Hebreos 6:11. Quiero que vayas hilando estos versículos en tu mente. Hebreos 6:11. Para que veas cómo es que tú y yo debemos de tener ese estado de alerta. Pero deseamos. Pero deseamos, dijo Pablo,
que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Wow. El estado de alerta te mantiene con la misma solicitud hasta el fin. Era solícito hace un año, era solícito hace unos meses, pero ahora ya no. Y aquí Pablo nos dice: muestren la misma solicitud que al principio hasta el fin. ¿Para qué? Para plena certeza de la esperanza, que es Cristo. Amén. ¿Tú quieres tener plena certeza? Persevera. Mantente en estado de alerta constante, continuo, para plena certeza de la esperanza. En el libro de Jueces, capítulo 7, verso 4, nos relata la historia de los madianitas y de Gedeón peleando contra este otro ejército. Y Gedeón va a la batalla con solo 300 hombres, con solo 300. Y Dios puso a prueba a los hombres. Dijo: miren, los que tengan miedo, váyanse y regrésense a sus casas. Quedan tantos en el pueblo, Dios. Bueno, vamos a hacer todavía otra limpieza, porque son muchos. Son muchos. Yo quiero darte la victoria y que veas que es mi poder. ¿Te acuerdas que te había dicho eso? Que se note que es el poder de Dios lo que te saca a flote, y no la fuerza humana, y no tu confianza. Aleluya. Y dice la palabra que Él los probó. Dios los probó. Y dice: tomen agua, y aquellos que se arrodillen y se hinquen, tómales cuenta. Y aquellos que lleven el agua con su mano y beban y laman de esta manera, ponlos aparte. Y después que hubo esa separación, dijo: bueno, los que se arrodillaron para beber el agua estaban en guerra, acuérdate, estaban en guerra. Dijo Dios: envíalos de regreso, los que se arrodillaron y se agacharon. Pero los que levantaron el agua y bebieron así, tómalos contigo. ¿Cuántos fueron? 300. Con esos son suficientes, dice el Señor. Con 300 te doy la victoria, para que veas que es con mi poder. ¿Ves el estado de alerta de esos 300? Esos 300 no se agacharon, se arrodillaron y bebieron dando las espaldas o agachando la cabeza ante un posible ataque del enemigo allá arriba. Los 300 fueron diligentes y estaban en estado de alerta, y levantaron el agua y la tomaron así. ¿Satisface tus necesidades? Sí, pero en estado de alerta. ¿Satisface tus necesidades terrenales? Sí, pero en estado de alerta espiritual. En estado de alerta espiritual. No te agaches, no te agaches enfocándote en tus necesidades espirituales. Es que necesito beber el agua terrenal. Bueno, sí, pero no te agaches. Levántala, bébela y permanece en alerta. Que no te descuide allá afuera, porque ese es el que quiere que te arrodilles. Allá afuera Amalek quiere que te arrodilles y pierdas el estado de alerta. Amalek quiere que te arrodilles y agaches la cabeza y así suplas tus necesidades sin voltear arriba, porque la salvación viene de lo alto. Amén. De donde tenemos que tener puesta nuestra mirada, como dijo Pablo. Amén. Allá arriba, en lo alto, porque de allá desciende la victoria de Dios. Amén. Estado de alerta. Y la última llave. Si te das cuenta, hemos acabado esta historia de los amalecitas en el verso 16, Éxodo 17, y ya no hay más que decir, ahí acaba. Pero esta llave es especial, y para ello me quiero remitir a Moisés. Esta llave se llama: sé una zarza. Sé una zarza, que es la última. Y si quieres poner ahí algo aparte, diría: déjate cubrir por la presencia de Dios. Déjate cubrir por su presencia. Éxodo capítulo 3, verso 1 al 4 nos relata la historia de Moisés, el hombre de Dios. Todavía no conocía a Dios, todavía no conocía a Jehová, pero dice que él estaba con su vara, su callado y las ovejas, y vio una señal. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Sigue. Y se le apareció el ángel de Jehová
en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y él dijo: qué grande señal es esta. Ahora voy a ir yo y voy a ver por qué la zarza no se consume. La señal no era el fuego en la zarza. La señal era por qué una zarza seca no se consume. ¿Por qué? Eso era lo que le causó ahí a Moisés inquietud. Dios estaba mostrando verdades espirituales grandes, tremendas con esto. Y una de ellas es que cuando Dios se posiciona sobre ti, tú y yo somos zarzas. Éramos zarzas en el desierto, secos, sin vida, no diferentes a algo más. No éramos algo especial. Pero Dios le plació o le plugió posarse sobre ti, sobre mí, y que su fuego reposara en esta zarza. Y Dios no me consumió. La ira de Dios no nos consumió. Wow. Porque Dios es fuego consumidor. Sí. ¿Por qué no se consumió la zarza? Porque antes del fuego consumidor, Él es misericordia y amor. Amén. El fuego de Dios, antes que consumirnos, el fuego de Dios nos va a purificar. Amén. El fuego de Dios nos va a levantar. El fuego de Dios nos va a dar nueva vida. Por eso la zarza no se consumía, porque Dios le estaba diciendo a Moisés, sin saberlo Moisés: mira, esto es lo que voy a hacer con mi hijo Jesús. Cuando Jesús descienda y se pose sobre aquel que cree en mi hijo y su grande amor no lo van a consumir, sino que el fuego del Espíritu Santo va a reposar sobre esas zarzas. Aleluya. Y va a ser un fuego abrasador, pero un fuego que vivifica. Amén. ¿Sabías tú que el fuego que estuvo en la zarza no era un fuego común y corriente? No es como si viéramos que le echáramos fuego a una zarza y la prendemos. El fuego que vio Moisés en la zarza era diferente. También por eso le llamó la atención. Ese era un fuego distinto. Era un fuego líquido. ¿Te imaginas un fuego líquido? Es difícil imaginarlo, pero un fuego líquido. La presencia de Dios, dice la palabra de Dios, y de su interior correrán ríos de agua viva. Dios es fuego y Dios es agua. Y la zarza estaba siendo cubierta por un fuego líquido. Ese era el fuego de Dios. Así Dios mismo demostró su amor al usarte, al posicionarte sobre ti, sobre mí, y no consumirnos. Por eso Moisés dijo: ¿qué es esta grande señal? Cuando tú y yo tenemos el fuego de Dios, un fuego líquido sobre nosotros, vamos a hacerle decir a los que no conocen a Dios: ¿qué es esta grande señal? ¿Qué es esto que tú tienes? Voy a ir y voy a ver por qué esa zarza no se consume. Voy a ver y voy a averiguar qué es lo que está sucediendo. Si tú y yo tenemos de verdad la presencia de Dios en nuestras vidas, si estamos siendo dejados consumir por el fuego líquido de Dios, entonces tú vas a ser señal para los de afuera. Amén. ¿Qué es esta grande señal?, dijo Moisés. ¿Qué es esta grande señal?, va a decir el mundo. Y si tal vez no lo han hecho, es porque no hemos dejado que el fuego líquido de Dios esté sobre nosotros, que la presencia de Dios esté sobre nosotros. Tú atraes el asombro de los que no conocen a Dios. Y termino con Juan 7:37. Juan 7:37. Jesús le dio agua también a esta mujer en otra parte, no es esta parte del verso, pero Jesús le dio agua a la mujer. Y la mujer le dijo: yo quiero beber de esa agua para no tener sed jamás. Es el agua de Dios. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y hoy Jesús te está diciendo:
si alguno tiene sed de mí, venga aquí hoy y beba. Ponte en pie, ponte en pie. Vamos a orar de una manera especial hoy. Vamos a orar. Ahí mientras escuchamos esta alabanza del digno Dios, cierra tus ojos Sí, y Señor. dile al Señor: Señor, Sí, Señor. hoy yo quiero beber del agua de vida. Sí, Padre. Hoy, Señor, yo quiero tomar Sí, Señor. del agua que solo tú sabes dar para no tener sed jamás. Estas llaves espirituales solo pueden funcionar bajo una premisa, y esa es que Dios more en tu corazón en la persona de su Hijo Jesús. Que el Espíritu Santo descienda sobre ti, porque a todos los que le recibieron, a los que le conocieron, esto es a Jesús, Dios les ha dado el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hoy Dios te hace una invitación. Si tú no le conoces, si tú le conoces intelectualmente, si tú has escuchado oír de Él solamente, pero quieres tener una comunión real como la tuvo Moisés, como la tuvo Josué, como la tuvo Noé, como la tuvo Jesús mismo en todo momento de su vida, como ahí orando en el monte, en el jardín de Getsemaní. Sí, Señor. Una comunión íntima, porque la presencia de Dios es con los que andan en comunión, en intimidad. Pero también, si hoy tú quieres ponerte a cuentas con Dios, te invito a que vengas al frente. No te fijes en nada más, ven al frente, no importa nada, da un paso al frente nada más. Sí, Señor. Y vamos a decirle al Señor todos juntos: Señor, no me importa quién está aquí alrededor, no me interesa. Hoy yo sé que tú me has dado un día más para estar a cuentas contigo, dice el Señor. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día agradable, hoy es el día perfecto, hoy es el día acepto en que yo te he oído, en que yo quiero hacer una obra en ti. ¿Has escuchado mi palabra? ¿Has escuchado cuáles son las llaves espirituales para abrir puertas espirituales? Puerta grande, llave grande. Hay una puerta grande en tu vida, necesitas una llave grande para abrir esa puerta espiritual. Aleluya. Hay una llave y un cerrojo grande que no se ha abierto, necesitas la llave grande, la llave adecuada para abrir esa puerta espiritual. Ven, dice el Señor, pongámonos a cuentas. Son tus pecados rojos como la grana, quedarán blancos como la nieve. Aleluya. Son tus pecados rojos como la escarlata, quedarán blancos como la lana. El Señor te está diciendo a ti: ven. Él toma la iniciativa. Vamos a ponernos a cuentas tú y yo. Ven, toma de mí, de mi misericordia, porque hoy es el tiempo agradable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el momento que Dios dispuso. Te has enfriado, hoy el Señor te quiere avivar. Hoy el Señor te dice: te invito a obedecerme, te invito a conocer que yo soy Dios, te invito a conocer como yo me le presenté a Moisés. Yo soy el que soy. Confía en mí porque yo te envío. Confía en mí porque yo te envío. Aleluya. Señor, hoy yo te pido, Padre, que bendigas estos corazones. Sí, Señor. Señor, abre los corazones, porque tú pones el querer como el hacer para tu buena voluntad. Hoy, Señor, queremos que los corazones que no te tienen te reciban. Dile ahí: Señor, entra en mi corazón, perdóname por mis pecados. Quiero ser victorioso en esta guerra, en esta batalla espiritual. Quiero vencer, quiero vencer. Y el primer paso para vencer es que Cristo more en tu corazón. Ese es el primer paso para la victoria. Aleluya. Es el paso esencial para vencer. Y dile tú: si te he fallado, Señor, si me he apartado de tu camino, si he olvidado las llaves. Porque el que olvida las llaves vaga y da vueltas, no encontrando las llaves para abrir las puertas.
Pero hoy te dice el Señor, las llaves están aquí. Las llaves las tengo yo. Las llaves yo las gané. Las llaves yo se las quité a Satanás. Aquí las tengo delante de ti. Son las llaves espirituales para abrir cerrojos espirituales. Son las llaves grandes que te doy, dice el Señor. Aleluya. Esas son las llaves que yo quiero que tú uses. Amén. Has escuchado mi palabra. Has oído mi voz. Tú eres mi siervo. Tú eres mi sierva. Tú eres mi hijo. Tú eres mi hija. Entonces tómalas y compórtate como tal. Tómalas y abre las llaves. Y olvídate de lo demás, porque de lo demás me encargo yo. De lo demás me encargo yo, dice el Señor. Yo no descuidé a mi pueblo. Yo le di agua de la peña. Yo le di agua de la roca. Yo le di carne, aún cuando ellos me pidieron carne. Ahí en el desierto, donde ellos creían que yo no podía poner mesa en el desierto. Hoy Dios pone mesa en tu desierto. Hoy Dios pone la mesa. Hoy Dios extiende el mantel. Hoy Dios pone de su cena. Aleluya. Para que tú tomes. Pero es necesario que te sientes en la palabra. Es necesario que tú tomes la silla y que tú la arrastres y te sientes. Es necesario que tú tomes los utensilios para la cena de Dios. Dice la palabra y dice el Espíritu Santo: sí, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Bienaventurados, palabra fiel es esta y digna de ser escuchada. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Bienaventurado aquel que es llamado a las cenas del Cordero de Dios. Aleluya. Ven al banquete de la casa. Aleluya. Y no andes debajo de la mesa pidiendo migajas al mundo. Ven debajo de mi mesa. Ven sobre mi mesa. Siéntate en mi mesa. Aquí en mi mesa hay victoria. Aquí en mi mesa hay victoria. En el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por este pueblo. Oramos, Señor, para que tú les bendigas. Para que tú manifiestes tu poder sobre ellos. Señor, dales la victoria en medio de la guerra. Dales la victoria en medio de la guerra. Dales la victoria en medio de la guerra. Bendícelos. Limpia, Señor, con tu fuego abrasador. Limpia, Señor, con tu fuego abrasador. En el nombre de Jesús. Señor, toca el corazón que ha sido conmovido con tu palabra. Hay poder para vencer. Hay poder para vencer en el nombre de Jesús. Por tus llagas somos sanados. Por las llagas de Cristo hemos vencido. Hay poder en el nombre de Cristo. Dice el Señor: toma las llaves. Toma las llaves. Toma las llaves. Toma las llaves en el nombre de Jesús. Toma la llave. Toma la llave de la constancia, dice el Señor. Toma la llave y yo voy a abrir esa puerta. Tómala. Toma la llave y yo abriré. Aleluya. Aquello que tú creías que estaba cerrado. Gloria a ti. Aquello que tú pensabas que no se iba a abrir nunca. Aleluya. Hoy yo te doy las llaves. Gloria a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. 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 Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Porque tú nos has dado la victoria. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Fuertes aplausos, sí, para Cristo. Aleluya. Creo que Dios nos ha hablado tremendamente. Pues yo 4 hojas llené de doble fax. Así que anoté muchas cosas que Dios nos ha estado hablando. Y es bueno anotar y escribir porque uno lo puede repasar. Y si no, vea el video en Facebook Live, ahí de la iglesia, Jesús en ti, y usted puede ver otra vez la prédica. Y yo quisiera que cerremos los ojos. Hay personas que hoy pasaron aquí también por primera vez. Y yo quisiera que tú que has pasado aquí al frente, y quizás alguno que no ha pasado, pero quiere recibir a Jesús en su corazón. Ahí donde estás, repite conmigo esta oración. Todo esto no funciona si Jesús no está dentro.
Ese es el primer paso. Después ser lleno del Espíritu, obedecer, estudiar la palabra, etc. Pero primero invitar a Jesús. Tratar de vivir la vida cristiana sin Cristo es un suicidio. Tratar de vivir la vida cristiana en el poder de la carne, sin el poder del Espíritu Santo, es un suicidio. Necesitamos a Jesús y el poder del Espíritu Santo. Ahí donde estás, repite conmigo esta oración. Dile: Señor Jesús, te doy gracias porque tú me amas y lo has demostrado al dar tu vida por mí en la cruz. Hoy entiendo que te necesito. He pecado, he fallado, pero me arrepiento. Y hoy creo que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y hoy te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador. Entra en mi vida ahora. Toma control de mi existencia. Límpiame con tu sangre de todo pecado. Gracias, Jesús, por entrar en mi vida ahora, por perdonar mis pecados, por hacerme hijo de Dios. Ahora soy salvo. Ahora tengo vida nueva. Ahora lléname de tu Espíritu para amarte y serte fiel todos los días de mi vida hasta el fin. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos hicieron esta oración conmigo? Levante la mano. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Muy bien, pueden bajarlo. ¿Cuántos lo hicieron por primera vez? Levante la mano bien alto. Dios te bendiga. Mantén tu mano en alto, porque los consejeros ahora les vamos a dar un regalo. Los consolidadores, por favor, agarren una bolsita que está ahí atrás y acérquense a la persona, denle la felicitación y denle el regalo. Le queremos regalar un Nuevo Testamento y queremos también darle ahí un folleto y anotar su nombre para estar orando por ustedes. Amén. De ahí los que levantaron su mano, aquí adelante también, al costado a mi izquierda, por favor. Aquí está la señora. A ver, Jackie, ¿puedes acercarle una bolsa, o Roxana? Sí, y anota su nombre, por favor, y un teléfono para que estemos orando y estar comunicándonos también con ellos, ¿verdad? Que recibieron a Cristo. Así que ahí al final quizás también podemos estar anotando su nombre. ¿Cuántos están bendecidos? Amén. Y estamos preparándonos para el picnic ahora en el Bicentenario. Si tú no trajiste comida, puedes comprarla, conseguirla, pero queremos convivir juntos en el Bicentenario. Vamos a irnos de aquí al finalizar la reunión, nos organizamos